Saludos compañeros profesores. Nos toca trabajar el tema de álgebra. Álgebra se usan letras para representar los números reales. Necesitamos conocer dos conceptos muy importantes del álgebra, que son las constantes y las variables. Si yo tengo una expresión algebraica, entonces nos damos cuenta que esta es una expresión algebraica porque estoy utilizando letras para representar números. La letra X. Entonces ya tiene una letra X la expresión, ya estoy hablando de álgebra. En este caso nosotros podemos ver cuáles son las constantes y si tiene variables o variable. Por ejemplo, acá podemos corroborar que tenemos la constante 3 y la constante 5. La constante son valores que no cambian durante el ejercicio. El valor 3 y el valor 5 son valores ya conocidos. Y una variable es un valor que se desconoce. En este caso sería, para este ejercicio 3x más 5, la variable es la x. Entonces, constantes son valores que se conocen y variables son valores desconocidos en una expresión algebraica. Sabiendo esto, las constantes pues son los números reales, todos los números reales, un número entero, un número negativo, un número decimal, una fracción, todas esas son constantes, aunque algunas veces vamos a encontrar constantes que se puedan escribir con letras. Estas letras van a ser las primeras letras del abecedario. Entonces, por ejemplo, ax más b es una expresión es una expresión algebraica porque estoy utilizando letras para representar números reales. Esta expresión algebraica tiene como constantes la a y la b, pero yo puedo escribir las constantes con las primeras tres letras del abecedario, y las variables siempre van a usted utilice las últimas letras del abecedario, o se utilizan las últimas letras del abecedario para determinar una variable. Acordémonos que también las constantes, o comúnmente las constantes, no se escriben con letras, pero hay excepciones. La A y la B y la C son útiles para escribir constantes. Aunque comúnmente los números son los que podemos identificar rápidamente como valores constantes, un medio, 0.8 y todos los números reales. Otro término importante en el álgebra es el término de monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio de una variable es el producto de una constante y una variable elevada a una potencia entera no negativa. Tiene la forma ax elevado a la k. Entonces, un monomio, como podemos ver acá, es el producto, la multiplicación. Aquí tenemos una multiplicación de una constante. La letra A representa una constante multiplicada por una variable, y esa variable debe de estar elevada a una potencia, importante acá, entera no negativa. Y esta es la forma que tiene un monomio. Entonces recordemos, la A es una constante, la x una variable, y por último la k es una constante.
es una potencia entera no negativa. Entonces acuérdense de los números enteros. Los números enteros son los positivos, los negativos, incluidos el 0. Pero una potencia, que es la letra K, debe de ser entera no negativa. Esto quiere decir que el exponente puede ser 0, 1, enteros, ¿verdad? Pero no negativos, 3, y así consecutivamente. La letra K puede tomar estos valores. Entonces, repitiendo, un monomio es la multiplicación de una constante por una variable elevada a una potencia entera no negativa. Y esa es la forma que tiene, esta es la forma que tiene un monomio. Muy bien, ejemplos de monomios. Si podemos observar acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 monomios. Estos monomios tienen características muy importantes. Entonces vamos a ver estas características. Número 1, el coeficiente. El coeficiente es igual que constante. El coeficiente es la constante del monomio. Luego el grado. El grado es el valor del exponente. Muy bien, entonces dos características que se le puede observar a un monomio es el coeficiente y su grado. El coeficiente es lo mismo que un constante y el grado, el valor del exponente. Sabiendo eso, podemos nosotros visualizar los siguientes monomios. El primer monomio, 6x al cuadrado, vemos, tiene un coeficiente de 6. ¿Por qué? Porque el coeficiente es la constante que tiene un monomio. El grado es el exponente, el valor del exponente. Entonces, grado 2. El inciso B, nos damos cuenta que la raíz de 2 es acuérdense que las constantes son los números reales que sí se conocen. Entonces la raíz de 2 es una constante. Lo indispensable aquí es también observar que tiene un signo menos. Entonces, por lo tanto, el coeficiente es raíz de 2, pero con el signo menos que le acompaña a ese número real. Entonces, menos raíz de 2. Y el grado, vemos aquí el exponente, que es 3. Muy bien, para el siguiente ejercicio hay casos donde si estamos trabajando álgebra, nosotros podemos omitir, hay un caso donde se puede omitir la variable. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál es el valor de este ejercicio? Por ejemplo, de este, ¿qué dice la propiedad? Que todo número elevado al exponente 0 siempre nos da como resultado 1. Entonces, guiándonos de esa propiedad, nosotros podemos escribir ese 3 multiplicado por 1, y ese 1 podemos decir nosotros que fue un x a la 0. Entonces 3x a la 0. Entonces eso quiere decir que x a la 0 es equivalente a 1. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando álgebra
y queremos demostrar o queremos ver el grado que obtuvo o que tiene ese valor, siempre vamos a decir, cuando no tenga una letra, siempre vamos a decir que el grado es 0. Ya no hay que demostrar todo este proceso, sino que recordar que mediante esta demostración que estamos haciendo acá, si no vemos letra en un monomio, es el grado 0. Y el coeficiente sí lo podemos ver ahí, sí se ve desde el principio. El coeficiente es el número que acompaña la variable. La variable ya saben ustedes que está oculta, porque es x a la 0, pero la constante es 3 y la constante es lo mismo que coeficiente, entonces aquí escribimos el 3. Siguiente, aquí se puede observar fácilmente el coeficiente, que es un menos 5. Ahora el grado, nosotros, otra situación, otra propiedad, nosotros en cualquier número real, también en las variables, nosotros podemos ocultar el exponente 1. Entonces el exponente 1, si en algún momento tenemos como resultado exponente 1, se puede omitir, pero eso no quiere decir que es 0, sino que es 1. Por lo tanto, el grado para este ejercicio es 1. Y por último, el inciso E, el coeficiente. Otra recomendación o otra característica de los monomios, el coeficiente, cuando vemos que solamente está la variable y no tenemos coeficiente ahí, eso no quiere decir que el coeficiente es 0. Si fuese 0, todo número multiplicado por 0 da 0, entonces no existiría x a la 4. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Es el valor de 1, x4, pero eso se puede omitir, por eso está este ejemplo acá. Entonces el coeficiente 1, cuando tengamos como resultado coeficiente 1, lo podemos omitir su escritura, pero aquí, como estamos viendo las características, coeficiente con grado, decimos que es 1 y el exponente 4. Muy bien. Entonces, si observamos monomios hace rato, ¿qué expresiones no son monomios? Estas dos expresiones no son monomios. ¿Y por qué? Dirán ustedes. La número 1, ¿por qué? Si tiene coeficiente, si observamos, bueno, el coeficiente es 3, la variable es x. El porqué de no ser un monomio está en el exponente, en el grado. ¿Se acuerdan ustedes que al principio dijimos que el valor de k debe de ser igual a 0, 1, 2, 3 y así consecutivamente? Deben de ser valores enteros, no negativos. Entonces estos son los posibles valores y todos los que siguen, ¿verdad? Y este valor del exponente o este valor de k es una fracción, por lo tanto este valor no es monomio. Esta expresión no es un monomio. Y la B, ¿por qué no es un monomio? Por la misma situación del valor de k. El valor de k debe de ser un entero no negativo y este es un entero negativo, entonces no es un monomio. Términos semejantes. Los términos semejantes son dos monomios con la misma variable elevada a la misma potencia o al mismo exponente. Entonces, preguntas, ¿verdad? Pregunta acá. Los siguientes monomios son semejantes. Los voy a escribir acá. 2x a la 4 y
menos 5x a la 4. Para el inciso A, ¿creen ustedes que sí o no son monomios semejantes? Entonces estos dos sí son monomios, pero semejantes. ¿Qué es lo que se ve para decir que son semejantes o no? Deben de tener la misma variable. Entonces observamos, correcto, tienen la misma variable, pero además de tener la misma variable, deben de estar, esa variable debe estar elevada a la misma potencia, o sea que deben de tener el mismo exponente. Y si nos damos cuenta, solamente eso tenemos que ver. La variable y el exponente deben de ser iguales. Tengo un monomio acá y tengo otro monomio acá. Miro la variable, la misma. Miro el exponente, el mismo exponente. Entonces esto quiere decir de que sí son semejantes. Sí son semejantes. Ahora, observemos otros ejercicios, otros dos monomios. El inciso B. Voy a escribir una expresión. Voy a escribir estos dos monomios y quiero quiero saber si son semejantes o no. Entonces tengo dos monomios acá. Esto es una i, puede ser una coma, por ejemplo, solamente para compararlos. X al cubo, coma, 7x a la 5. ¿Son semejantes o no? Ahorita miramos. ¿Tienen la misma letra? Sí, tienen la misma variable. Ahora, ¿esa variable está elevada a la misma potencia? No. Entonces en este caso no son semejantes. No son semejantes. Y ahí tenemos nosotros cómo, el ejemplo de cómo saber si dos monomios son semejantes o no son semejantes. Muy bien. Polinomio. Antes de escribir qué es un polinomio, leamos los siguientes términos. La suma o resta de dos monomios que tienen grados diferentes se llama binomio. La suma o resta de tres monomios que tienen grados diferentes se llama trinomio. Entonces esto podemos nosotros describirlo de la siguiente manera. Aquí atrás, observemos acá, tenemos dos monomios que no son semejantes. ¿Qué tal si los ponemos a sumar? X al cubo más 7x a la 5, por ejemplo. X al cubo más 7x a la 5. Pues aquí puede ser ya el término, podemos incluir el término de un polinomio. Entonces dice la suma o resta, aquí estoy colocándole suma, puede ser suma o resta de dos monomios. Aquí tengo dos monomios que tienen grados diferentes. Tienen grados diferentes, sí, a esto se le llama binomio. Si le agregamos otro término más, por ejemplo una resta, por ejemplo 2x al cuadrado, ¿cómo le llamaríamos a esta expresión algebraica? Esta expresión algebraica se llama trinomio. ¿Por qué? Porque es la suma o resta o suma, como le queramos decir, el orden ahí no importa, de tres monomios que tienen grados diferentes. Uno tiene grado 3, otro tiene grado 5 y otro tiene grado 2. Se le llama trinomio. Entonces de esta manera ya estamos viendo que este es un trinomio. Y por último, los anteriores quiere decir un binomio o un trinomio, y la suma o resta de 4 o más monomios que tienen grados diferentes se le llama polinomio. Entonces aquí tenemos nosotros
de forma general, este es un polinomio porque incluye a los trinomios y a los binomios. Un polinomio incluye al trinomio y al binomio, pero también incluye a los términos que siguen. Entonces, en este caso, ejemplos de polinomios se van a hacer. Este que teníamos de primero es un polinomio, solo que este polinomio también es un binomio. Este polinomio que tengo acá arriba también es un trinomio. Y si yo quiero escribir una expresión mucho más grande que esta, o incluirle otro término más, por ejemplo, ahí está. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este? Cuando tiene 2, 3, y ahí le podemos llamar polinomio. Si tiene 3, polinomio, pero también trinomio. Pero si tiene 4, 5, 6, 7, 8, ya no vamos a poderlo nombrar con dos nombres, solamente un nombre, que es el polinomio. Entonces este es un polinomio porque tiene 1, 2, 3, 4 y nada más. Polinomio. Si le incluimos otro monomio acá, también polinomio. Si le incluimos otro acá, también polinomio. Pero ¿qué tal si solo tiene 3? Polinomio, pero en específico trinomio. Y este que tiene 2 es un polinomio, pero en específico es un binomio. En resumen, un polinomio es la suma o resta de monomios. Consideraciones importantes, y esto por favor si lo podemos estudiar o leer bastante para que no se nos vaya a olvidar a la hora de utilizar o a resolver ejercicios con álgebra. Consideraciones importantes: los monomios que forman un polinomio se llaman términos. Entonces, muy importante. Términos. ¿Cómo se le llaman a los monomios que ya forman un polinomio? Se le llaman términos. Si todos los coeficientes son 0, de un polinomio, el polinomio se llama polinomio 0 y no tiene grado. Muy bien. Y la tercera consideración: los polinomios se escriben de la forma estándar, empezando con el término diferente de 0 de mayor grado y siguiendo con los términos en orden descendiente de acuerdo a su grado. ¿Qué quiere decir esto? Esta tercera consideración la voy a explicar con el ejemplo anterior que trabajamos. Con este ejemplo, entonces es aquí, con este último ejemplo, voy a borrar este otro. Entonces, según lo que leemos acá, los polinomios se escriben de la forma estándar, empezando con el término que tiene con el término diferente de 0 de mayor grado y siguiendo con los términos en orden descendiente de acuerdo a su grado. Entonces, regresamos acá. Observamos, los polinomios no los tenemos que dejar escritos así como está este ejercicio, sino que tenemos que buscar el término. Acuérdense, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 términos. Cuando ya el polinomio está compuesto por varios monomios de 2 o más, esos monomios ya pasan a tener el nombre de término, según lo que leímos en la presentación siguiente. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar la consideración número 3, que es que tenemos que ordenar siempre los términos. Siempre tenemos que ordenarlos. Y debe de ser, la ordenación siempre tiene que usted ver el término que tenga el grado más mayor o más alto, y de ahí escribir los demás
términos que tengan de forma descendiente, ¿verdad? Sería el siguiente grado y el siguiente grado. Entonces, en este caso tenemos este 7x a la 5 sería el primer término que tenemos que tener en la expresión polinómica. Entonces acá 7x a la 5. ¿Cuál es el segundo? Así es, más x al cubo. Observamos que este 7 ya no le escribí el signo más porque el primer monomio de todos le podemos omitir el signo más, pero ya x al cubo ya no es el primero, sino que ahora es el segundo. Tenemos que escribirle el signo más, ya que estaba oculto, pero aquí ya se lo escribimos porque ya no es el primero, sino que es el segundo. Luego seguimos acá, menos 2x al cuadrado, y por último más 5x. Entonces, ¿cómo fue que ordené esto de esa manera? Vi el grado más alto de todos los términos, es 5. Luego por lógica seguiría x a la 4, pero no tengo, entonces me salto x a la 4, no lo tengo que trabajar de ninguna manera porque no está. Entonces aquí tengo x al cubo o x a la 3. Luego sigue el 2x al cuadrado, miren el signo menos también se lo traslado, no pierden el signo, 2x al cuadrado. Y por último el que tiene exponente 1, 5x a la 1. Y aquí tenemos nosotros trabajada la consideración importante, que los polinomios se escriben de la forma estándar. Ahí ya lo tengo en la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Que se tiene que empezar con el término diferente de 0 de mayor grado y siguiendo con los términos en orden descendiente de acuerdo a su grado. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos para finalizar cómo trabajar estos polinomios. Coeficiente. Entonces, por cada término nosotros tenemos que considerar el coeficiente. Entonces aquí tenemos nosotros para este ejercicio, ya no solamente vamos a tener uno, sino que varios coeficientes, porque son varios términos que componen a esta expresión polinómica. Entonces tenemos el coeficiente menos 8, más 4, menos 6, y 2. Ya no necesito escribir el signo más, ya que tengo la coma ahí para decir que voy a empezar un nuevo valor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los coeficientes para el inciso A. El grado es el exponente mayor de todos. Entonces veamos acá cuál es el exponente mayor. Aquí ya está de la forma estándar, es fácil ver cuál es el grado porque aquí tenemos al principio el exponente mayor. Entonces el grado es 3. Siguiente ejemplo, vamos a cambiarle color. Siguiente ejemplo, el B. ¿Cuál es coeficiente? 3, menos 5, así es, 3, menos 5. El grado, uno tiene un monomio o un término tiene grado 2 y el otro tiene grado 0 y el mayor ahí es el 3, por lo tanto el grado es 2, por lo tanto es grado 2. Para el C, entonces observamos aquí, tiene 8, 2 y 1. Entonces esos son los coeficientes, 8, menos 2 con el signo, también no se nos olvide el signo. Para los coeficientes tenemos que escribir el signo y más 1. Y su grado, aquí sí está desordenado, no está de la forma estándar, pero nosotros ahí atentamente observamos que la mayor potencia es 2, entonces eso es lo que vamos a escribir,
grado 2. Para el D nosotros tenemos dos coeficientes. Aquí si nos damos cuenta, tenemos por cada término que tengamos va a ser un coeficiente. Entonces aquí tengo dos términos, dos coeficientes. Entonces eso también tenemos que recordar. Entonces tenemos aquí 5 y el otro término raíz de 2. El grado, vemos que la variable este término tiene x a la 1 y este tiene x a la 0. X a la 0 nosotros podemos ocultar esa letra porque está elevado a la 0, es lo mismo que decir un 1, y 1 por raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2, por eso queda solo raíz de 2. Entonces tenemos nosotros el grado 1 porque es el exponente de la x. Aquí tenemos una expresión algebraica que está sin ninguna letra, pero como estamos trabajando álgebra podemos nosotros saber y recordar la explicación anterior que x a la 0 lo podemos ocultar de un término. En este caso esta expresión polinómica es un monomio. Es un monomio porque solamente tiene un término. Entonces en este caso nosotros podemos trabajarlo aquí también en el tema de polinomios, ya que es un simple monomio. Entonces en este caso 3 es el coeficiente y el grado es 0. Muy bien. Bueno, entonces será lo mismo para el F. No, aquí hay una excepción, por eso se los escribo acá como referencia, ¿verdad? En el F nosotros el coeficiente sí 0, pero cuando tengamos un 0 nosotros vamos a decir que no tenemos grado. Es para el 0 donde no tenemos grado. Cualquier otro número que aparezca acá, 3, 4, 5, 6, 7, menos 2, menos 4, como una constante, nosotros decimos que tiene grado 0. Pero si es el 0 como de coeficiente, si es el 0 de coeficiente, aquí está, el coeficiente es exactamente 0, este no tiene grado. Entonces ojo con eso. Hemos utilizado la x, pero no todas las veces vamos a seguir podemos utilizar la x. Acuérdense que las variables se puede utilizar x, y, z. Entonces aquí tenemos nosotros una expresión que tiene la y. Muy bien. Para el inciso G hay algo muy importante. De una vez voy a hacer la introducción para el inciso G. En el inciso G alguien me puede decir, mire, ahí es un polinomio que tiene 4 términos a simple vista, pero no, observe bien. Y este es un tema que vamos a trabajar en la próxima sesión, pero de una vez voy a hacer la introducción. Entonces en este caso tenemos nosotros un trinomio. Pero ¿por qué es un trinomio? Si yo estoy viendo que son 4 términos. Porque los términos semejantes, oígase bien, los términos semejantes, en este caso estos dos términos, los términos semejantes yo los puedo sumar o restar dependiendo del signo. Entonces observamos y en lugar de escribir 9y al cuadrado menos 2y al cuadrado, nosotros podemos reducir estos dos monomios y dejar solo uno. Así se tiene que hacer siempre. Cuando encontremos términos semejantes, no tenemos que seguirlos escribiendo y tomarlos en cuenta como términos independientes. Estos son semejantes. Entonces
esta expresión g la podemos reescribir como la operación que marcaría esta situación acá. 9y al cuadrado menos 2y al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Esto lo vamos a trabajar más que todo en la próxima sesión, pero de una vez dando la inducción. Entonces falta todavía ahora, pero solamente estos dos, como son semejantes, lo que tengo que operar son los coeficientes, ¿verdad? Entonces yo digo que lo que tienen ahí para los dos es y al cuadrado 9 menos 2. Esa es la demostración, ¿verdad? Si usted lo puede trabajar de otra manera o se está acordando cómo trabajarlo de otra manera, bienvenido. Lo vamos a trabajar de la forma más fácil en las próximas sesiones, pero esta es la demostración de por qué nosotros tenemos que restarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos los signos de los coeficientes, uno es positivo, el otro es negativo, entonces es una resta, y la y al cuadrado solo sirve para observar si se puede, si son semejantes o no. En este caso sí son semejantes, entonces yo puedo operar con suma o resta esos términos semejantes. En este caso es y al cuadrado y este resultado es 7, pero el orden siempre es primero la constante y luego la variable con su grado. Entonces en lugar de escribir estos dos monomios, yo escribo solamente uno, porque así debe de ser. Entonces voy borrando acá y lo voy a escribir aquí abajito. 7y al cuadrado más y menos 3. Y esto ahora sí ya puedo trabajar la g, cuál es el grado y cuáles son los coeficientes. El coeficiente son 7, 1 y menos 3. Tiene 3 coeficientes porque tiene 3 términos. Tiene 3 términos. Y luego el grado es el grado 2. Muy bien. Y también hay que considerar que aquí utilizamos la letra Y. La letra Y, al igual que la X, al igual que la Z, la podemos utilizar como variables. Muy bien. Y para el inciso H, nosotros tenemos los coeficientes. Observamos ahí que para el primer término coeficiente 1, y el pi es una constante utilizada en matemática para describir un número real, 3.1416. entonces este pi también es una constante. Y el grado es z a la 5 y el otro es z a la 0, ¿verdad? Z a la 0. Entonces si nosotros nos damos cuenta, el mayor exponente ahí es 5, por lo tanto el grado es 5.